Bueno, queridos amigos, siguiendo con este centenario en donde se festeja con un gran libro a Pablo Neruda. En ese instante, en el 2004, por orden del presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, se hace este homenaje en un libro que ha recorrido muchos lugares. También hace un pronuncio del discurso de Su Excelencia el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, cuando conmemoraron los 30 años de la muerte de Neruda en la Casa Museo de Isla Negra, el 23 de septiembre de 2003. Decía Ricardo Lagos: estimados amigos y amigas, este septiembre se acerca a su término. Es el septiembre de las conmemoraciones de aquellos hechos que nos dividieron y que hoy, a partir de aquello, queremos mirar unidos el futuro. Desde luego y con mayor razón al celebrar en días pasados nuestras fiestas patrias, que tienen la doble virtud de devolvernos los momentos fundacionales de Chile y también de mirar al futuro. Hoy aquí recordamos los 30 años de la muerte de Pablo Neruda, pero hoy también queremos comenzar conmemorando los 100 años que serán el año próximo del nacimiento de Neruda. Neruda, uno de nuestros poetas principal por el lugar que ocupa en las letras del mundo, pero además porque su obra es fundamento y esencia de Chile, componente indiscutido de nuestra nacionalidad, referencia obligada y feliz cada vez que queremos saber mejor quiénes somos, de dónde venimos, cuáles direcciones tenemos que tomar para seguir construyendo esta orgullosa residencia en la tierra que se llama Chile. Hoy le rendimos un homenaje a Neruda, al poeta, al político, al orador, al memorioso, al que reinventó la historia de América en el canto general, al que plasmó en las residencias una nueva manera de entender la poesía, al que en sus odas rescató la vida y los objetos cotidianos, al poeta del amor, al poeta de la memoria. También al senador, al embajador, a un hombre que fue siempre fiel a sus ideales de cambio y se comprometió con ellos. Hoy también rendimos homenaje a un hombre sin lugar a dudas fecundo, fecundo de letras, fecundo de viajes, fecundo de amigos, fecundo de amor, fecundo de poesía, porque hay tantos Nerudas, el joven de los 20 poemas de amor, el surrealista de Residencia en la Tierra, el comprometido de las uvas y el viento, el clásico de los 100 sonetos del amor, el amante de los versos del capitán, el reflexivo del memorial de Isla Negra. Todos esos Nerudas se nutren del tesoro de la lengua castellana y de sus tradiciones literarias. Quiero que amen como yo amé a Manrique, mi Góngora, mi Garcilaso, mi Quevedo. Escribió también Neruda, mostrando con claridad sus raíces, las fuentes profundas desde donde emana una poesía que es tan hondamente chilena, una poesía de océanos y lluvias, de aves marinas, de caracolas, de volcanes, una poesía que es también patrimonio de la humanidad, de esa humanidad que se encuentra y se refleja en sus grandes creadores, en aquellos dotados del don de interpretar su tiempo, su pueblo, su historia y así también de leer el secreto del mundo. Por eso hoy aquí y ahora iniciamos desde esta isla negra de Pablo los festejos para conmemorar los 100 años de nacimiento. Lo hacemos porque también fue fecundo en actividad y servicio público al país. Quizás si la poesía lo hizo inmortal, la política lo hizo mortal. Pero Neruda vio en esas bien distintas actividades humanas dos modos tan legítimos, tan valiosos de hacer algo por sus semejantes, de colaborar a su bienestar, de estar presente entre los suyos con el canto inspirado del poeta y la tesonera laboriosidad del político y del servidor público. Uno es siempre más que uno, Neruda también.
Está el hombre, está el artista, está el diplomático, está el político, y en cada uno de esos planos un grande como él se halla también sujeto al examen y al juicio de los demás. Pero hoy a los 30 años de su partida, cualquiera que sea el juicio que pueda darse en cada uno de esos planos, nadie dejará de sentir su espíritu agitado de una manera dichosa, de cierto orgullo que a cada uno de nosotros, hijos de esta tierra, nos produce Neftalí Reyes Basualto. Sí, porque a veces recordamos mucho a Neruda, pocas a Neftalí Reyes Basualto. Pocas porque a veces nos olvidamos de aquel hijo del ferroviario del sur y recordamos solo sus momentos de triunfo, el Neruda, el Nobel, el Neruda que todos apreciamos. ¿Por qué hablo de Neftalí Reyes? Es como hablar de Neftalí Reyes, de Lucila Godoy y Claudio Raúl, de aquellos que consiguieron emerger tenazmente desde espacios muy modestos y alcanzar luego el desarrollo artístico y la fama que tuvieron. Podría haberlo hecho. Me pregunto si sus talentos indiscutibles no se hubieran sumado a decisiones y acciones públicas de un Estado que capturó a Neftalí, a Lucila o a Claudio y les permitió encumbrarse. Tenemos hoy en día la capacidad de mirar la sociedad que estamos construyendo para asegurarnos que en el futuro Neftalí, Lucila y Claudio del siglo XXI lleguen a ser lo que fueron Neruda, Mistral o Arrau del siglo XX. Permítame como presidente llamar la atención hacia esto. Creo que es esencial para el país que queremos y al que Neruda tanto quiso, porque el talento artístico, como lo capturamos y lo potenciamos para todos los hijos de esta tierra, para los neftalíes, para las lucilas, ¿cómo nos aseguramos de establecer políticas públicas que lo garanticen? Y entonces, ¿cómo somos capaces de enfrentar la pobreza que Neruda decía que era un diente maligno que hasta ahora ha mordido el corazón del hombre? Pero ante esa mordida, Neruda no exhortó resignación, exhortó a la lucha y a la esperanza, a la que llamó nuestras estrellas guías originarias, aunque advirtió también que no se trata de luchas ni esperanzas solitarias, sino de empresas que tienen que comprometer a todas las reservas de la nación. El mismo Neruda, cuando agradece el premio Nobel, reconoce emocionado que en el curso de la vida ha encontrado en alguna parte la ayuda necesaria, una ayuda para continuar empleando sus propias palabras, que evite que los pobres poetas barrenen un agujero negro y fueran sumergiéndose en el luto de un pozo solitario. Pues bien, ¿cómo hacemos para asegurarnos entonces que no haya poetas pobres que se sumerjan en el pozo solitario? ¿Cómo somos capaces de crear un Chile en donde estos niños con sus campañas puedan unirse a las más de 100 orquestas juveniles a lo largo de Chile? ¿Cómo nos aseguramos entonces de que hemos creado un país distinto que se enorgullece de un Neruda, pero se enorgullece más de crear una sociedad donde florecen muchos Nerudas? Por eso hemos dado esta gran lucha, para tener una institucionalidad cultural. Por eso nos preocupamos de la tarea de instalarla y poner en funcionamiento, no para determinar, como dicen algunos, qué tipo de arte o cultura queremos tener, sino para apoyar precisamente el arte y la cultura que los poetas, los cantores, los pintores, los escultores quieran tener. De eso se trata. ¿Cómo construimos un país donde todos tengan la posibilidad de hacer, de soñar, de crear, donde otros neftalíes y lucilas van a ser los Nerudas del siglo XXI? Por eso vale la pena recordar aquí las palabras de Pablo en la ceremonia del Nobel. Palabras que dirigió no solo a los poetas, sino a los trabajadores y a toda la gente de buena voluntad. Palabras tomadas de Rimbaud y que son toda una profecía. Palabras que dicen que solo con una ardiente paciencia podemos conquistar la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a toda la humanidad. Francisco Velasco, médico, amigo de Neruda, con quien adquirió la Sebastiana, la casa que ambos habitaron en Valparaíso, cuenta que Neruda, agnóstico, ¿cómo era?
no creía en la vida eterna. A ratos admitía la posibilidad de la reencarnación. ¿Y en qué te gustaría reencarnarte?, le preguntó Velasco, y la respuesta del poeta fue inmediata: en un águila. Pues bien, algunas semanas después de la muerte del poeta, nadie sabe cómo, en una cena garcía-marqueana, entró en la Sebastiana un águila, desde donde voló luego que el propio doctor Velasco, alertado por los vecinos, ingresara y abriera una de sus ventanas. En conocimiento de tan extraño suceso, una vez superado el alboroto, Matilde Urrutia certificó, sin ningún género de duda, era Pablo. Como presidente de Chile me gusta imaginar que Pablo, transformado en esa águila, nos ayuda a tener una visión más amplia, más aguda, más perspicaz, con ojo de águila, y que sobrevuela de su país querido, vigilando nuestros pasos, protegiendo nuestro camino, bajo el manto amplio de sus alas. Como presidente de Chile, me gusta creer que Flecha y Flor es el pájaro de un vuelo. Y continúa Ricardo Lagos Escobar diciendo: como presidente, me gusta sentir al país como ese cometa marino, como ese largo pétalo de mar y vino y nieve al que Neruda cantaba con estas mismas bellas palabras. Creo, decía él, en las uvas y el viento, creo que nos juntaremos en la altura, creo que bajo la tierra nada nos espera, pero sobre la tierra vamos juntos, nuestra unidad está sobre la tierra. Muchas gracias. Este era el discurso que pronunciaba Ricardo Lagos Escobar, celebrando en la Casa Museo de Pablo Neruda de Isla Negra. Y en el centenario recordación de Pablo Neruda nos dice Ernesto Cardenal. Dice: Rafael Alberti cuenta la gran impresión que sintió cuando a los 15 años leyó por primera vez a Darío. Yo también sentí lo mismo a esa edad cuando leí por primera vez a Alberti, Lorca y Neruda. Es una experiencia inolvidable la que se tiene cuando se descubre por primera vez una poesía. Se encuentra uno un lenguaje distinto al que no estaba acostumbrado. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Ahora no sorprende a nadie y es porque nuestro lenguaje todo ha cambiado cuando ocurrió el cambio de una nueva poesía. Pero en aquel entonces, el que la tarde del mar atracara en un muelle era algo insólito y fascinante para nosotros, algo que no se había dicho antes y que para la mayoría de la gente era incomprensible. En México, mi maestro, Rafael Heliodor Valle, me contaba que en su juventud los viejos no comprendían la poesía de Darío cuando hablaba del Versalles otoñal con un vulgo errante municipal y espeso. O decía que el ala del cisne era eucarística y leve. También cuando Neruda dice: tus dedos suaves como las uvas, podrá parecer ahora una comparación de sentido común. Pero aunque siempre ha habido uvas, eso no lo había dicho nadie, me parece a mí, desde que el mundo es mundo. Esa fue la novedad para mí de la poesía de Neruda y el deslumbramiento que sentí cuando la descubrí por primera vez en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y poco después en Residencia en la Tierra, una experiencia que en mi vida no se volvería a repetir. Mi poesía juvenil quedó avasallada por la poesía de Neruda, y él para mí fue un ídolo literario. Al igual que muchos otros de mi tiempo en América y España, sufrí su influencia y fue para mí una proeza librarme de ella. Sigue diciendo Ernesto Cardenal. Mi primera salida de la provincia fue mi ida a México a los 18 años en un largo viaje por tierra. Una de mis ilusiones era allí conocería a Neruda, que estaba como cónsul general de Chile, pero al llegar a Veracruz leí la noticia de que se acababa de marchar y 100 escritores le habían dado un banquete de despedida. No coincidí con Neruda en México y no coincidí con él después en ninguna parte porque todo el tiempo habitamos geografías diferentes. Años después, estando yo ya de vuelta en Nicaragua, conocimos Canto General, su gran épica americana,
en la que había logrado una poesía más concreta, más clara y más llana. Y otra novedad que había en ella fue la poesía política. En Nicaragua nos agradó mucho que el Somoza que nosotros combatíamos fuera combatido por Neruda y que exaltara a Sandino, nuestro gran héroe nacional prohibido en aquel entonces. Por esos días yo comenzaba a escribir mis epigramas políticos que naturalmente no se podían publicar en Nicaragua y los envié a algunos lugares de América Latina, firmados anónimo nicaragüense. Y Pablo Neruda los publicó así firmados en la Gaceta de Chile, que él dirigía sin saber quién era el autor. Es posible que lo haya sabido después cuando yo era más conocido. Fue hasta hace poco, en un reciente viaje a Chile, que el poeta César Soto me mostró en su librería de viejo los números de la Gaceta de Chile en los que me publicó Neruda. Nunca coincidí con Neruda porque durante esos años que viví en Nicaragua no tenía dinero para viajar a ningún país, ni siquiera a Costa Rica. Y para Neruda, que viajaba mucho, estaba vedada a Nicaragua bajo el tenebroso régimen somocista. Después ingresé a un monasterio trapense. Más tarde estuve encerrado en un seminario en Colombia. Posteriormente estuve muchos años aislado en mi isla de Solentiname. Una de las pocas veces que interrumpí ese aislamiento fue para visitar la Revolución Cubana y la Revolución de Chile con Salvador Allende. El día que me recibió Allende en el Palacio de la Moneda estaba rodeado de periodistas que lo llegaban a entrevistar porque se acababa de saber la noticia del Premio Nobel de Neruda, entonces embajador en París. Me llevaron en esos días a ver su casa de Isla Negra, que se encontraba cerrada, y le dejé una nota de felicitación en una tiendita al lado donde se encargaban de cuidarla. No mucho tiempo después fue que en mi comunidad de Solentiname oímos en Radio Habana, que era la única radio que oíamos, las noticias aterradoras del bombardeo de la Moneda y de todo lo que siguió después. Por mucho tiempo Chile también estuvo vedado para mí, hasta que ocurrió la resurrección de Chile y se me abrieron las puertas de Isla Negra, atiborrada de mascarones de proa y barcos en botellas y caracolas y miles de cosas más de todas las tierras y los mares del mundo. Y tuve después un recital multitudinario en Isla Negra con poetas de Chile y otros países. Y me tocó también leer la poesía desde el balcón de Allende en La Moneda, mientras el público que colmaba la plaza era bombardeado con versos desde el aire. Los participantes de aquel evento internacional que se llamó Chile Poesía celebramos así la libertad de Chile y rendimos un justo homenaje a Salvador Allende junto con el máximo cantor de Chile, Pablo Neruda. Para mí la mayor hazaña de Neruda fue el haber hecho una poesía como se habla, el decir lo que en la poesía no se había dicho antes, como por ejemplo, he llegado otra vez a los dormitorios solitarios, a almorzar en los restaurantes de comida fría. En el logro de hacer una poesía con el lenguaje real de la vida ordinaria, de lo cotidiano, llamar a esta poesía prosaísmo es tan disparatado como llamar así a la de Homero. Es pura poesía y no prosa, aunque escrita con la naturalidad de la prosa, mejor dicho, del lenguaje hablado, como cuando escribe, quiero ir detrás de la madera por el río, toltén fragante quiero salir de los aserraderos, entrar en las cantinas con los pies empapados. Pero yo considero que el más grande valor literario de Neruda es su amor al pueblo, su mayor inspiración sobre todo en las últimas etapas de su poesía. Fue lo que él llamó la rosa colectiva. Su compromiso político fue el que lo llevó a escribir la clase de poesía que escribió. Él mismo dice en un poema que canta tan sencillo porque canta para todos. También dice que escribe por la fraternidad hacia el que no conozco. En otro poema dice que cumple con su canto y en otro porque parece que alguien necesita mi canto. Palabras favoritas suyas son el pobre y los pobres, poeta hijo de pobres. Se llamó a sí mismo. Es cierto que amaba la buena vida, pero también, y por lo mismo, la quería para los pobres y para todos. Esta fue la clave de su militancia en el partido. Y también yo diría que la clave de su poesía. Y al fin y al cabo de su vida y su muerte. Su muerte fue en protesta. Y con ella se identificó con todas las víctimas
de aquel otro 11 de septiembre. Pero sigue vivo entre nosotros porque, como dijo en un verso, no termino con mí mismo, dice Ernesto Cardenal, cuando celebraron el centenario en este libro maravilloso. Y qué interesante cuando habla de la poesía de Neruda, cuando Neruda dice, Tolten fragante quiero salir de los aserraderos, entrar en las cantinas con los pies empapados. Claro, esas cantinas que uno entraba con esas portadas de barro y esas de portones viejos, de madera viejos, a veces empapados o llenos de barro, en donde uno entraba y se encontraba con esas pipas enormes de diferentes gamas de mostos, de chichas, y te servían en un vaso de medio litro directamente de la pipa, alguna chicha dulce o un vino pipeño. Y mucha de la gente iba a estas cantinas, que no tenían, tenían a lo mejor un asiento de pronto ahí de madera, un banquito para sentarse, pero no había un restaurante adentro. Eran las cantinas del sur, que hoy todavía se pueden apreciar en algunas partes, en algunos pueblos.